Hola, bienvenido. En este segundo video adentrémonos un poco más en los detalles de la teoría de la complejidad. Lo primero que tenemos que entender es que en la teoría de la complejidad se plantea un sistema dinámico, es decir, un sistema abierto al entorno que está en continua transformación. Pero esta transformación y acomodo de los sistemas no proviene desde una perspectiva de arriba abajo, sino al contrario, de abajo arriba, el famoso bottom up. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, que los agentes involucrados en definir las estructuras del sistema tienen una dinámica que viene desde las bases hacia la punta y no al revés como tal vez algunas veces las teorías tradicionales nos quieren hacer pensar. De acuerdo con la teoría de la complejidad, por ejemplo, primero están las hormigas y los agentes hormigas generan eventualmente una colonia. Por otro lado están las familias y las familias generan vecindarios. No se hacen primero las colonias y son las colonias las que definen a las hormigas, ni los vecindarios se construyen antes para después pensar en el tipo de familias, sino que la estructura del sistema proviene desde las bases hasta las puntas. Y esta es una diferencia fundamental de la teoría de la complejidad. Esto quiere decir que la interacción entre los agentes, así llamaremos por ejemplo a las hormigas o a las familias, la interacción de los agentes y su acción producen comportamientos que están en un nivel jerárquico superior al que ellos mismos pertenecen. Es decir, la manera en la que se comportan, por ejemplo, tus alumnos en un aula, generan estructuras superiores cada vez más complejas y que van elevándose en nivel jerárquico de acuerdo a las interconexiones que ellos mismos plantean. Esta idea se asocia, por ejemplo, con el planteamiento de Thomas Kuhn, quien escribió La estructura de las revoluciones científicas, en la cual se planteaba algo bastante novedoso para su tiempo. Y la idea era esta. En la ciencia existe un paradigma, y este paradigma como conjunto de ideas marginaliza ciertas aportaciones, Thomas Kuhn dirá ciertas anomalías, hasta que dichas anomalías juntan suficiente momentum, se dirá, como para romper el paradigma vigente y producir un cambio de paradigma completamente distinto. La teoría de la complejidad comparte algunas de las visiones que tiene Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas. No obstante, se distingue en algo importante. Para la teoría de la complejidad no hay tal cosa como elementos marginales o elementos arbitrarios que no sean tan relevantes para el sistema. De hecho, si vas a iniciar tu investigación y utilizar como marco de referencia y teórico la teoría de la complejidad, la recomendación es nunca subestimar el impacto dramático que pueden tener los agentes aparentemente marginales o aleatorios del sistema. Ese es un principio fundamental. Y esta es una transformación verdaderamente importante con respecto a otras teorías y otras visiones del mundo que pretenden explicar la realidad. Contrastémosla, por ejemplo, con la visión newtoniana clásica, en la que en la física se pretende llegar a leyes fundamentales que nos permitan entender todo el universo. Y esto ha desencadenado en la búsqueda de la famosa partícula inicial, esta idea del Urstov que tenían los presocráticos, del problema de la diversidad en la unidad. Es decir, poder encontrar los principios primeros, últimos y finales que nos permitirían poder entender al comprenderlos en esencia toda la realidad diversa que se presenta. La teoría de la complejidad no comparte esta visión con la idea mecanicista newtoniana, ni con la idea de estar buscando constantemente las leyes primeras o las unidades fundamentales. De hecho, la teoría de la complejidad consigue un poco más con la idea que Philip Anderson, premio Nobel de Física, plantea diciendo algo así como la habilidad para construir las leyes fundamentales y primeras del universo no implica necesariamente que a partir de ellas podremos construir y replicar el universo completo. Es decir, estas leyes que tanto ansiamos encontrar, de acuerdo con Philip Anderson, no son suficientes para entender el universo, sino que el universo, al ser mucho más complejo que las leyes primeras, en cuanto más se encuentran los elementos principales, menos aplicados resultan para entender el mundo real y la vida social. Claro, eso es un punto de vista muy congruente con la teoría de la complejidad, en la cual se plantea que más que entender la esencia de los elementos iniciales, habría que entender las conexiones entre los elementos iniciales de un sistema. Imagina esto. Cuando hay un solo elemento, un solo agente aislado, no se conecta con nada. Un agente igual a cero conexiones. Cuando pones dos agentes, dos elementos en el sistema, se da una conexión. Te fijas el elemento A con el elemento B. Cuando pones tres elementos, se dan tres conexiones. Pero después de tres, sucede algo muy interesante.
Cuando tienes 4 elementos, ya no son solo 4 conexiones, hay un crecimiento en el número de conexiones. Te invito a que dibujes en un papel 4 circulitos y sobre esos 4 circulitos veas todas las maneras posibles de conectarlos. ¿Cuántas conexiones están involucradas? ¿Qué pasa cuando hay 5 elementos, o 6, o 7, o 8? El número de conexiones empieza a aumentar y aumenta de manera cuadrática. De hecho, la fórmula que expresa esto que ves en pantalla es Y subíndice n, que expresa el número de conexiones, siendo n el número de los agentes. Y la fórmula es 1/2 por n al cuadrado menos n. Siendo n, como te dije, el número de conexiones, nos damos cuenta que entre más van creciendo los agentes del sistema, las conexiones no crecen simplemente proporcionalmente al valor de los agentes, sino exponencialmente al número de los agentes, generando entornos profundamente distintos. Y de ahí subyace la idea de que entre más agentes interconectados en el sistema, los escenarios se hacen cada vez más impredecibles. Las salidas son cada vez más difíciles de anticipar, puesto que cualquier cambio inicial y de incertidumbre en las bases genera entornos en los que no podemos anticiparnos y no podemos entender de lleno. Esto ya es entrar un poco más en las entrañas de la teoría de la complejidad y entender un concepto fundamental. Cuando tenemos estos elementos básicos, estos elementos esenciales que se interconectan, su complejidad, como te expliqué al inicio, pasa al siguiente nivel, generando nuevas jerarquías de complejidad. Pero va a llegar un momento en el que llegaremos al punto crítico, el punto donde la complejidad se ha elevado tanto que podría generar un problema, es decir, cuando va a romper el umbral del límite de la complejidad y poder tal vez desencadenarse otra vez en caótico o catastrófico. A esto se conoce como el umbral de complejidad. Y el umbral de complejidad, imagínatelo para que lo entiendas bien, es como si tuviéramos un poco de arena y con esa arena empezáramos a hacer una pequeña montañita, dejando caer solamente un grano a la vez. Seguramente al principio los granos parecerían no hacen gran cosa, pero cada vez que un grano empieza a aumentar y aumentar, la pila de arena empezaría a tomar una forma que tal vez no esperaríamos de primera intención y empezaría a haber un poco de interconexiones. Cada grano estaría conectado con otros de diferente manera, influyendo en la manera en la que se presenta esta pequeña pilita de arena. Llegará un punto en que un solo grano más de arena podría hacer colapsar la pirámide. A eso nos referimos con el umbral de complejidad. Así son nuestras escuelas también, nuestras instituciones educativas y nuestras universidades. No tanto se pueden entender por principios y leyes básicas que expliquen toda la realidad. De ahí que, por ejemplo, el maravilloso libro de Luis Portal Galetar, La Universidad de Papel, explique de manera brillante cuando uno intenta regir una escuela o universidad a base de procedimientos y de papeles que siempre tienen el mismo camino, la única salida puede ser el fracaso. Porque la escuela es un organismo vivo, un sistema abierto que interactúa con todo su entorno, donde los padres de familia, los empleadores, las escuelas, los maestros, todos los directivos están interconectados y generan cualquier pequeño cambio, una transformación radical en el sistema. Si utilizamos la teoría de la complejidad, tal vez podamos empezar a entender un poco mejor esos fenómenos tan extraños y misteriosos que suceden al interior de nuestras escuelas. Más adelante iremos viendo cómo esto aplica de manera concreta a los diferentes escenarios que vivimos en nuestras instituciones educativas. Por lo pronto es suficiente. Muchas gracias.